hermoso privilegio que nos das de estar delante de ti, Señor, ante este delicioso y santo banquete, Señor, que nos has preparado, aún, Señor, en presencia de nuestros angustiadores. Y el propósito es para decirnos que aunque tenemos batallas que librar, aunque tenemos dificultades por las cuales seguir esforzándonos y ser valientes, Señor, tú nos estás dando ese voto de confianza, Señor. Y nos has preparado este banquete porque nos está respaldando, Señor, y que esos enemigos sepan que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si el que está con nosotros venció al mundo, también nosotros. Levante su mano y diga: también yo, Señor, venceré al enemigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar leyendo bastante lo que voy juntamente con usted leyendo. Vamos a estar desarrollando, explicando. Le ruego al Señor que Él me bendiga, me ayude para poder hacerle llegar el mensaje que siento darle de parte de Dios en esta mañana. Sí, quiero irme con Él. ¿En qué piensa usted en este momento cuando piensa en eso? En boda. Pero pues es el anhelo que tiene que tener la iglesia que se quiere casar, porque pues el día es apropiado. Fíjese que el día es apropiado porque hay muchos que tienen o que buscan una relación, pero extrañamente no están pensando en casarse. Es decir, de repente dicen, ¿verdad? Feo, esto es diabólico lo que voy a decir, hermano. Lo que la gente expresa, pues no lo que siento en mi corazón. La gente que dice: es mejor estar solo que mal acompañado. Esa es una actitud de derrota. Quizá podríamos incluso decir que hay gente que ya se resignó y cree que la soledad es su mejor compañera de vida. Y eso no puede ser así. Pero peor para aquellos que teniendo el tiempo, teniendo las condiciones y teniendo las oportunidades de Dios y de sus padres. En el caso de la iglesia, de igual manera. Pero ¿por qué no pensar en el matrimonio? A mí me hacía la pregunta hace poco una hermana de esta iglesia, me decía: pastor, en la Biblia no se habla de celebración de bodas. En la Biblia, estoy quizá diciendo mal como me dijo la hermana, en la Biblia yo no encuentro una boda realizada. Eso fue lo que me dijo. Y yo la llevé a Génesis y le digo que cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, por lo menos les dio 4 indicaciones. Y esas indicaciones, en el orden y en el propósito de Dios, se hacen efectivas en el hogar y también se hacen efectivas en la iglesia. Dice la Biblia, después que puso al hombre en el huerto, y bendijo Dios al hombre. Esa bendición es boda, porque allá no habían abogados, allá no había que hacerse el proceso de buscar testigos. Ahí estaban los ángeles de testigos, el Espíritu Santo. Quiero que por favor me entienda. Ahora, esa práctica de ese tiempo hoy no es válida, porque hay religiones que a la gente así la casan. No van a una alcaldía a hacer todo lo que la república te dice que debes de hacer. La Biblia dice: sométanse a las autoridades de la tierra. Es decir, y nosotros no podemos casar a alguien si legalmente ante la república no están casados. Ese es ilegal, es inválido. Pero en el tiempo pasado así era. El contrato de la bendición se celebraba cuando el papá y la mamá acordaban. Estaban en el mismo acuerdo para que estos muchachos se casaran. Entonces, dice la Biblia que Dios bendijo al hombre y le dijo por lo menos algunas cosas. Le dijo:
señoreen. No le dijo señorea o señoré. No lo está hablando de manera singular. No se le estaba diciendo solo a Adán, le estaba diciendo a los dos, señoreen. Búsquelo por favor, hermano, ayúdeme. Tiene que estar en el capítulo 2 de Génesis. Señoreen sobre todas las cosas, sobre los animales, sobre las plantas, pero hay que señorear en la casa. Ese señorear no es el señorito, ¿verdad? Que nosotros escuchamos el concepto. Tampoco significa señor de tráiganme todo, háganme todo. No es que el señorear es volvernos inútiles, no, al contrario, sírvanse. Eso es señorear, sírvanse. Recordando lo que Jesús les dijo a los discípulos, el que quiera hacer más entre todos, ¿qué tiene que hacer? Servirse. Pero mire que no es el servirse de una manera de volvernos esclavos, sino de hacerlo con amor. Y cuando algo se hace con amor, se pone diligencia, hermano. Se hace sin que pese, sin que aquello se convierta en una carga. Eso es señorear. Entonces les dices, los bendijo y les dijo, señoren. Génesis 1:28. Estábamos cerca, ¿no? 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero ahí hay dos cosas. La primera es fructificar. Ese fructificar es el concepto que debemos de entender, que el matrimonio tiene que ser abierto directamente a todas las fructificaciones posibles, entre ellas la básica y espiritual. Ya logré mujer, dirá alguno, marido dirá otro, ya me puedo ir de la iglesia. Tú no vienes a la iglesia por eso, tú vienes para fructificar. Pero número 2, diga conmigo, tener descendencia. Yo conocí a algunos muchachos, no eran cristianos, no son cristianos, pero ellos en su plática antes de casarse, o antes de estar juntos, le dijo uno a la otra, yo no quiero tener hijos, le dijo la mujer, porque no quiero que se me maltrate el cuerpo. Usted entenderá esa vanidad de a veces de unas personas, ¿verdad? Mejor adoptemos. Mire, esa sería un camino después de haber hecho el primer camino, que es multiplicarnos de manera natural. Dicen amén. Sí se entiende, ¿verdad? Porque hay algunos casos que Dios no se los ha concedido. Viene la segunda parte, adoptar. Pero ¿qué le parece que ahora se adoptan mascotas? Y ellos eso es lo que dijeron. Mejor hagámonos chuchos de 2 gatos. Y entonces hicieron de su casa un zoológico. Pero ellos directamente, sin haber hecho lo correcto, dijeron desde el principio, no queremos hijos, queremos animales. Y aquí a estas alturas ellos están juntos y tratan a las mascotas como que si fueran sus hijos. Se compraron una camioneta para andarlas donde van, ahí lo llevan. Está bien, porque el matrimonio, multiplíquense. Parte de la etapa de que nuestros hijos llegaran a nuestras casas, todos los que tenemos hijos, es que con la llegada de ellos hemos aprendido a través de ellos. Dicen amén, hermano. Iglesia, usted aprendió a través de sus hijos. Si no los tuvieras, fueras un desconocedor de muchas cosas. Otra de las situaciones que podríamos decir de la multiplicación es que son herencia de Jehová según Proverbios. ¿Cómo voy a renunciar yo a una herencia? Solo porque no tengo claro cuál es el concepto del matrimonio. Es como que en la iglesia dijéramos, hablando de, hermano, mire, aquí no necesitamos hijos. Aquí necesitamos gente que aporte, gente con dinero que venga y hagamos, no importa que no sean hijos, ay, si quieren
cerramos la iglesia y nos vemos solamente los domingos. Hay que vengan si quieren ellos, y cuando no, pues que se vayan de viaje, que se vayan para donde quieran, estén ocupados, pero lo que necesitamos es que aporten, es decir, el beneficio que yo digo y no que el que originalmente. Yo sé que el valor más grande de esta iglesia, después de la presencia de Dios, son cada uno de ustedes, hermanos. No es lo que aquí hemos alcanzado materialmente. Eso lo pueden ver aquellos que no entienden de qué se trata la multiplicación. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. ¿Y por qué anda bendecido? Pues ando pisto. Tengo esto, tengo lo otro. Y en cambio aparece otro que dice, bendecido, hermano. ¿Y qué tienes? Tengo a Cristo. Tengo paz. Tengo la bendición del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Claro, los que son hijos no pueden vivir todo el tiempo así, en esas precarias condiciones. Dios los va a honrar a su debido tiempo. Entonces, los bendijo, pero les dijo multiplíquense. Así viene, bendición, multiplicación, y ese es orden. Y después viene llenad la tierra. Llenad la tierra. Esa sería multiplicación. Antes no había límite para los hijos, no le estoy mandando a eso. Ya la tierra ya se llenó. Sí, hermano, por eso es que le estoy diciendo lo que... No, pero yo le digo que antes como que era menos complicado. Para poder, siempre era difícil criar a los hijos. Pero pues también hay que tener ese cuidado, porque también muchos hijos por eso eran muy descuidados, porque sus papás no les podían dar todo. Yo conocí un señor, 36 hijos, imagínense. ¿Cómo? Pues sí, pero no solo con una mujer, ¿verdad? Pero tenía 36. ¡Qué bárbaro! ¡Qué machote! No se trata de eso, hermano. Se trata que cumplamos el propósito en el tiempo del Señor. Va, llenen la tierra. Pero más adelante les dice, ya a los dos, les dice, bueno, también aquí le está diciendo a ellos, a los dos, pero después les dice, sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces son 4 cosas, más la bendición, son 5. Sojuzgar y enseñorear. Y señorear sobre ellos. ¿Qué sería sojuzgar? Hay otra versión que dice gobernar. Gobernar con justicia, porque así se gobierna la casa. No es para ser tolerantes porque, es que el amor, no pasa nada. No, y después que más de alguno se apaga en ese amor, ¿qué viene? Vas a conocer al verdadero ogro. Mire lo que estoy diciendo, hermano. Después de pasar algunos años, algunos han conocido otra etapa en esa persona que al principio qué dulce era. Hermano, mire, ni con el pétalo de una flor dice que me va a pegar. Nunca le pegó con el pétalo, le dio con el tallo de la rosa, ¿verdad? No puede ser. Gobernar no es golpear, no es maltratar. La Biblia dice, trátala como a vaso más frágil. Y luego dice, señoread. Ese señoread es todas son responsabilidades, pero esa señoread es, somos responsables. Somos responsables de esa casa. Entonces, si nosotros vemos en el concepto actual, que muchos no anhelan casarse, sino que lo que quieren es tener una relación sin compromiso. Si querés, viví en tu casa con tus padres y yo en la mía, así no pagamos casa. Es ir evitando o evadiendo las responsabilidades que conlleva el matrimonio. Pero este matrimonio que hoy vamos a empezar a ver es un matrimonio conforme al corazón de Dios, decidido. Mire, sinceramente la Biblia dice que el amor en Primera de Corintios 13, el amor todo lo puede, dice, hermano.
Es que cuando una persona está enamorada, se vuelve hasta necia, si es que no tiene la aprobación de los de su casa. Se rebusca, ¿verdad? ¿O no fue el caso suyo? Tal vez no. Génesis 24, entendiendo que Génesis viene, ¿qué significa Génesis? Diga conmigo, origen. Gen. ¿Qué piensa por gen? Genes. Y de ahí viene genética. Es el origen. ¿Usted estudió alguna vez su genética? Dicen que mi abuelo se llamaba, quiero ver, sí sería mi abuelo, se llamaba Jesús. Que mi bisabuela se llamaba Mama Chepa, pero yo no sé quiénes son. Solo le voy explicando. A veces tenemos referencia y a veces hasta desconocimiento, pero la genética es estudiar a profundidad, incluso ir y meterte en aquella casa para ver dónde es que estaba la casa del que fue el tatarabuelo. ¿Alguna vez ha hecho alguno de ustedes eso? Yo estoy seguro que no. Tal vez sí. Pero aquí está el origen de cada uno de nosotros en el propósito del Señor. Pero en el capítulo 24 dice: Abraham era viejo, ya estaba entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. ¿Por qué Dios lo había bendecido? Porque Abraham había escuchado la voz de Dios, había cumplido el propósito de Dios. La casa donde estas condiciones se dan es una casa donde la descendencia tiene para prosperar, tiene para progresar. Lo que tenemos que ver en esa casa es que los hijos continúen el legado. Es más, si hubieron allá algún error, alguna situación que se convirtió en una fragilidad, pues estos hijos deberían de fortalecer esto para que ya no vuelva a suceder. Eso debería ser, venir cada vez progresando sería eso. El 42 dice: y Abraham dijo a su siervo, el más antiguo de la casa, que era su mayordomo, de todo lo que poseía. Es decir, él tenía las llaves de la casa, y como era bendecido, ¿verdad?, en todo, pues él sabía cuántas cabezas de ganado habían. Acuérdese que antes las riquezas se contaban por cabezas, y en este caso por miles. Y se contaba por plata, por oro. ¿Qué quetzales, qué colones salvadoreños, qué dólares, qué córdobas, ni qué lempiras? Oro, plata. Y también se contaba por especias aromáticas, aceites aromáticos, piedras preciosas. Es decir, eran cosas más. Vamos a ver. Voy a sacar este billete. En sí, ¿qué es esto? Es papel que tiene un valor, pero en sí él no es nada. Si lo meto al fuego se quema. Se recuerda que hubo un tiempo que nos enseñaron que aquí en El Salvador el canje que se hacía era con cacao. Todavía recuerdo que teníamos una vecina aquí, ni Isabel, le decía a mi mamá, le cambio. Ellos acababan de cultivar y nosotros no cultivábamos maíz ni frijoles. Y ellos nos traían de eso y ellos nos pedían lo que ellos no producían, pero que en mi casa había. Es decir, es un intercambio. Entonces, la casa de Abraham había sido tan bendecida que su mayordomo era una persona digna de confianza. Vamos a ir poniendo en contexto eso. Abraham, en este caso vamos a poner la figura del padre. El mayordomo, ¿tiene nombre el mayordomo?
Este mayordomo es el Espíritu Santo. Ya va a ver por qué. Pero él tenía las llaves de todo lo que poseía. Y el padre le dice: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Vamos a hacer un juramento. ¿Por qué lo está poniendo un juramento? Porque lo está enviando a que vaya a traer esposa para su hijo. En este caso, el hijo era Isaac, es la figura de Cristo. ¿Sí me voy dando a entender? Sí, ¿verdad? Abraham sería, no es que él era, sino Abraham sería la figura del Padre. Isaac, Jesucristo, el mayordomo, es el Espíritu Santo. Pero le dice, como ellos no están en su tierra, y la promesa que le dieron a Abraham es: sal de esta tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te daré. Allá te voy a bendecir, allá te voy a prosperar. Entonces ahora resulta que él no estaba en la tierra ni con su parentela, y está enviando. Tanta era la confianza que le dice: ve, mi hijo ya está grande, porque ese era el orden. Antes eran los padres los que hacían el contrato por los hijos. Ahora que un padre haga contrato por su hijo, eso se ve muy mal y no está bien, porque generalmente hay otras cosas que se toman en cuenta para quererle uno escoger esposa o esposo a sus hijos. Yo creería que a estas alturas nuestros hijos deben de tomar las decisiones. Uno solo debe de aconsejar. Si los instruiste de niños, no vas a estar con el temor: ay, a saber con quién se va a ir a quedar. No sé si no le enseñaste. Pero que se fije no en el 90, 60, 90. Que se fije en el corazón. Que se fije en su servicio, en su entrega a Dios. Entonces, como lo está enviando a la tierra donde están sus parientes, le dice: pon tu mano en mi muslo. Sí entiende que es muslo, ¿verdad? Pero le dice: ponlo debajo. Esa era la manera de juramento. ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. Es que camino a la tierra de donde tenía que elegir, se iba a encontrar con otros pobladores, otros habitantes que no eran los que le iban a traer la bendición a Abraham. Abraham tenía claro que Dios lo estaba bendiciendo, pero que él tenía que asegurarse que su hijo decidiera seguir en esa bendición. Qué lindo cuando nosotros entendemos esto, que nuestros hijos también lo comprendan, que no se trata, hermanos, de ver la tierra como posesión, sino que pues aquí vamos de paso, dicen amén. Yo creo que puede, construya el que deberíamos, el que pueda compre, deberíamos, el que pueda hágase de sus bienes, pero esto no es la verdadera riqueza. La riqueza está en tu corazón. Ay, hermano, es que mire, yo nunca he tenido casa propia. No me estoy burlando de nadie. Si yo le contara la historia desde mi niñez, y yo le contaría las dificultades que hemos tenido en la vida para llegar hasta aquí, y hoy decirle que sí tengo casa. Pero nosotros nos embargaron una casa, por ejemplo. Nos sacaron, nos echaron, nos dijeron: les doy 24 horas y váyanse. Es traumante, es difícil, pero hay que luchar por algo. Y lucha por algo grande, pero no creas que de la noche a la mañana aquello va a ser grande. Tienes que tener paciencia y tienes que entrar en el orden para que Dios te bendiga y para que el Señor sea propicio de cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, confío en ti, mayordomo, pero por favor, te dejo claro: no tomes de los cananeos hija, entre los cuales yo ahora mismo habito, sino que irás a mi tierra
y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, ¿a dónde lo están enviando? Que vaya a su tierra. Qué lindo es, hermano, cuando nuestros hijos no tienen la batalla de estar entre una cristiana o una persona que no quiere amar a Dios por nada. Sigamos. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer. Bueno, después de que él dice, sí, te lo prometo. Pero le dice, mira, le dice, ¿y qué si esa mujer no quiera seguirme a esta tierra? Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste. Y Abraham le dijo, guárdate de llevar a mi hijo allá. ¿Entiende eso? Jesús, el Hijo de Dios, no va a venir a vivir a la tierra. Ya estuvo entre nosotros. Pero el Padre le dice, oiga lo que le estoy explicando. No vas a permitir que mi hijo vuelva. Es decir, entendamos esto. Que él vaya a aquella tierra. No lo lleves. Entonces el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Lo tenía claro. Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento, solo que no lleves a mi hijo. ¿Queda claro lo que te estoy diciendo, el mayordomo? Sí, dice él. Entonces, ya teniendo claro el asunto, el siervo dice, hizo el juramento. Entonces dice el 10, tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con toda la clase de bienes de su señor y en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ya vamos a hablar quiénes son los camellos. Y hablamos, ahí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Aquí hay 10 camellos. ¿Cuántos camellos lleva? 10. Nos queda claro que son 10, ¿verdad? Pero más adelante vamos a discutir eso. Sigamos, ahorita solo estamos leyendo. Llegan a un lugar, a un pozo, y allí en ese pozo, pues habían caminado mucho, había que darles de beber a sus 10 camellos. Y dice la Biblia que hizo arrodillar el hombre, el siervo, a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, al atardecer. Mire, a la hora que las mujeres salen con agua. Y el siervo ya traía su pensamiento cómo elegir a la que sería la esposa de su señor. Porque si él era siervo de Abraham, pues también era siervo de Isaac, ¿verdad? He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Vea, que sea la joven. Este fue decisión, petición de él explícita. Fue una oración, un anhelo para reconocer quién sería la esposa. Ya está en medio de los parientes, ya está en la tierra de la cual eligió Abraham, que va a traerse la esposa para su hijo Isaac. Que sea la joven a quien yo diga, por favor baja tu cántaro para que yo vea, para que yo beba. Y que responda, bebe también, daré de beber a tus camellos. La que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Aquí está orando. Aquí hay una conversación. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, diga conmigo Rebeca, diga más fuerte, Rebeca. ¿Quién sería Rebeca? En este caso vamos a llamarle iglesia. Pero no le hablo de la iglesia en general. Le hablo Rebeca, la candidata a ser la esposa del Señor. Mire, le voy a hacer otra preguntita. Quizá sea exacto como yo se la voy a hacer la pregunta, usted me diga sí.
¿Usted se casó con la persona primera que le gustó? Yo creo que hubieron más candidatos y candidatas. Por eso ellos no me contesten, no va a ser que ahí a la par le vayan a tronchar el codo. Aquí hubieron muchas candidatas, porque al pozo de Jacob no bajaba una, dice que bajaban las jóvenes. ¿Y a qué horas bajaban? Al atardecer, a traer agua. Y él había hecho una mención específica: si la joven a la que yo le pida agua no solamente me da agua, él va a pedir agua para él. Pero dice, si ella dice, no solo te daré agua a ti, sino a tus camellos, entonces ese es el indicativo, esa es la señal. Es decir, que sea una joven diligente. La iglesia tiene que ser diligente, decidida. Miren, perdón hermano, aventada, pero en el orden correcto. Entiende que es aventado, ¿verdad? Aquellos que no les tiene que usted andar, ya está hecho y tal, ya está, aquí estoy ahorita preparado y aquí voy. Usted le pregunta a alguien, ay, se me olvidó, ya es tarde, no me acordé, no sabía, no entendí. Sucedió que antes de haber terminado de hablar aquí, que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, eran parientes. Ahí está. ¿Se puede casar uno con un pariente? Acuérdense que antes no había mucha gente en la tierra. Dios lo permitía. Hoy, por favor, hay mucho que elegir como para que tampoco andemos en esas. No es así. Lo más cercano era hermano biológico, y usted sabe lo que le pasó a aquel muchacho que terminó violando a su misma hermana, ¿verdad? Qué tremendo, había donde elegir, pero este salió depravado, loco. Pero pues aparece Rebeca, salió con el cántaro sobre su hombro, lo llevaba lleno. La joven era muy hermosa, era virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Para quién pidió? Para él. Y ella dijo, bebe, Señor mío. Qué confianza, ¿verdad? ¿Por qué le dijo Señor mío? Porque era una forma de hablar antes. Perdón hermano, con el hebreo que voy a decir ahora, la palabra maje, con la que ahora la gente se refiere a los demás, perdone, estoy diciendo claramente, esa no es manera de saludarse. Y eso yo lo he escuchado por aquí cerca. Yo no men, ve. ¿Qué ondas? Ahora, yo estoy diciendo que son palabras que sean malas. La primera sí se oye mal porque ya sabe dónde la mencionaba. ¿Qué ondas? Pero aquí había un respeto. Esta señorita sabe que con quien está. Mire, es que yo estoy convencido que a Rebeca alguien la impulsó a ir. ¿Quién tuvo que haber sido? ¿Quién te trajo a esta iglesia? ¿Quién te trajo a los pies de Cristo? ¿Veniste por casualidad? Dios te guió, Él mismo te guió a sus pies. Entonces yo quiero entender que Rebeca fue guiada por el Señor también, porque estaban entrando en un orden. Y bebe, Señor mío. Y enseguida bajó el cántaro en su mano y le dio de beber. ¿Qué hubiera hecho usted? Qué abusivo. Ni lo conozco, a saber quién es. Cree que no cuesta sacar el agua. Había que sacar agua del pozo y había que llevarlo hasta la casa. Y no crea que las distancias eran cerca, hermano. ¿Alguna vez usted jaló agua de una alcantarilla? Y yo, ¿qué digo de la alcantarilla? A Chacalapa íbamos.
Y para aprovechar el viaje nos bañábamos allá. Cuando llegamos a la casa veníamos más sudados otra vez. Pero traíamos agua para el gasto de la casa. Pero bien, cuando había terminado de beber, dijo: sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber, hasta que se sacie. ¿Cuántos camellos eran? Hermano, ¿como cuánta agua bebe un camello? Hay que ir a traer el agua, decían en la casa de mis padres. Y yo recuerdo que íbamos como a una cuadra a traerla, la sacaban con bomba y nos medían una barrilada y nos vendían la barrilada de agua. Y yo sabía que 10 cántaros de agua hacían una barrilada. Que equivalga eso a galones o a barril. Entonces jalábamos un barril de agua. Entonces yo sabía que 10 cántaros de agua, 10 viajes era un barril más o menos por camello. ¿Cuántos barriles sacó esa muchacha? ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Mire que ni siquiera tenían confianza, pero sabía ella que ahí había algo especial. Por eso le dije, ella fue guiada por alguien. ¿Y quién tuvo que ser? La presencia del Espíritu Santo, la que permitió. ¿Y quién era el que iba ahí? El siervo, la figura del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo te da la confianza y te da la oportunidad que le sirvas, hermano, a los camellos. De alguna manera yo quiero creer que los camellos tienen que ver con la figura de los ministros, porque ellos acompañaron al siervo, al mayordomo, ¿sí? Otro dato, pastor, es que ese barril se lo tomaban en 10 minutos. No había agua, 10 barriles de agua. Y ella estuvo dispuesta. Por eso le dije, ella estaba en el tiempo de sus amores. Cuando alguien llega al tiempo de los amores, hermano, y tiene el corazón guiado por el Espíritu de Dios, hermano, va a ser diligente. Pero ¿qué cuando alguien se adelanta? ¿Qué cuando alguien se anticipa? ¿Qué cuando alguien se sale de los tiempos? Qué tremendo. Sigamos leyendo. Entre tanto el hombre la observaba en silencio, porque él sabía que había hablado con Dios para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Se imaginará usted la gratitud que había en el corazón de este siervo. Usted dirá: por eso yo trabajaría y sacaría más de 10 barriles. Ella no trabajó porque le dieran, ella lo hizo por obediencia. Ella lo hizo, hermano, por la diligencia que Dios la estaba preparando para la etapa que se venía. Esa fue una recompensa, digamos. Ese fue un regalo, una gratitud de aquel siervo que le estaba haciendo saber que en su corazón no había una mala intención, no había en él una intención contra la muchacha. Él solamente, hasta aquí no se ha declarado el quién es. Anillo, brazaletes de oro. La novia del Señor, la que se va a casar con el Señor, Dios la está ataviando. Entre el atavío que Dios le da tienen que ver esas cosas, que no son más importantes que la vestidura. Ya vamos a llegar a esa parte. Y dijo: ¿de quién eres hija? Aquí se van a presentar. Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le dijo: soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que Milca dio a luz a Nacor. La joven corrió. Que mire, hermano, esta era una jovencita de esas, como debería uno de entender,
cuando algo viene parte de Dios y cuando algo no tiene nada que ver con Dios. Esa sabiduría que deberían los jóvenes de ver en una jovencita, y las jovencitas ver en los varones y decir, de verdad que esa persona es un candidato. No, hermano, es que mire, es que yo me quiero casar, pero quiero que las cosas se den así, así. Las condiciones se van a dar cuando llegue la persona correcta, que Dios está preparando para ti. Porque en serio, hermano, entiéndame que entre los dichos de la calle hay algunas verdades. La media naranja, estoy entendido de la media naranja, pero si en lugar de tu media naranja te encontraste tu medio limón. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso como la media naranja? La Biblia dice, le daré ayuda idónea. Y la palabra ayuda idónea es un complemento. No es que te vas a casar para que me mantengan, hermano. Para que, no, mejor no digo eso. O sí lo digo. Para que me den un estatus. O allá los del norte, para que me den papeles y no me deporten. Eso no es factor para casarse. Ni siquiera es factor para casarse que haya un embarazo. Es un error que usted como padre de familia, o nosotros los ministros, dejemos o permitamos, o aún peor, que nosotros casemos a alguien. Hermano, es que se tiene que casar porque el niño tiene que llevar el apellido del papá. No, si no se quieren. Ahora no los obligues. Antes los hubieras obligado a que no se metieran en esos problemas. Pero la única razón por la cual alguien se tiene que casar es definitivamente por amor, ninguna otra conveniencia. Porque cuando tú amas, las demás cosas se logran resolver. Dices amén, hermano. Se logran hacer y se logran borrar algunas, pero lo que se necesita es que se ame, porque por amor vas a ser capaz de hacer cosas que, por eso dijimos lo que dice primera de Corintios, todo lo puede, lo espera, lo soporta, no tiene envidia. Aparte, recuérdese que el perfecto amor que hace echa fuera el temor. La joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Mire, qué complicado es cuando alguien empieza una relación y le esconde de sus padres. ¿Eso qué significa? Que esa joven o ese joven está consciente que o no es el tiempo, o esa persona ya sabe que va a ser descalificada. Deje de andarle buscando pretendientes a sus hijos. Esa está bien bonita. Esa no. Pero ¿y entonces, pues? Si yo me pusiera a estarles buscando pretendientes a mis hijos, quizás estaría yo prejuiciosamente estaría pensando como que si no son mis gustos, son los gustos de ellos. En cuestiones de lo que ellos también tienen como visión. Si ellos saben lo que quieren, mi deseo es que les vaya bien en la vida a mis hijos, y ustedes, hermanos, también son mis hijos espirituales. Mi deseo es que les vaya bien en la vida. Mi deseo es que Dios les bendiga, que el Señor les haga prosperar, que el Señor los multiplique, que puedan señorear, que puedan gobernar. Pero si en lugar de eso ustedes van a ser los gobernados, si en lugar de la multiplicación van a ser reducidos, si en lugar de enseñorear, hermano, te vuelves esclavo. Porque hay hombres que por eso quieren mujer. ¿Quién me va a lavar? ¿Quién me va a cocinar? Ya mi mamá ya se va a morir, entonces ahora ¿quién me va a hacer mis cosas? Eso no es hogar. Eso no es amor. Ahí no hay matrimonio que a Dios le agrade. De ninguna manera. ¿Por qué está hablando de esto, hermanos, si hoy Santa Cena? Es que le estoy hablando de la iglesia. Cuando a la iglesia venimos, cuando usted se congrega por conveniencias que no son las que Dios quiere. Aquí se trata que el Espíritu Santo es
el mayordomo que tenemos de parte del Padre. Dicen amén. Ese mayordomo sabe lo que el Padre y lo que el Hijo quieren. Lo que el Padre quiere para su Hijo y lo que el Hijo quiere para casarse. Es una novia que lo agrade. Es una novia que el mayordomo la va a preparar. Sabe que es lo que necesita para presentarse delante de aquel Señor. Y ella tiene que estar presentable. Pues ese mayordomo hoy te trae Santa Cena y te dice: participa de ella, porque esto te pondrá linda, esto te pondrá consagrado, esto te pondrá hermosa, santificada, para que cuando te vea mi Señor, te vea con ojos agradables de amor. Alabamos a Cristo. Bueno, vemos aquí al hermano de Rebeca. Le habrá preguntado: ¿quién te dio ese anillo? Y esos brazaletes, porque aquí dice, su hermano vio el anillo y los brazaletes en la mano de su hermana. Y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca, es decir, ella le contó todo lo que había pasado. Esto es lo que el hombre me dijo. Labán fue al hombre y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Le está diciendo, versículo 37, nos vamos a adelantar un poco. Mi Señor me hizo jurar. Aquí está ya hablando, explicando cómo es que él ha llegado a esa casa, diciendo: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Le está diciendo: vengo a buscar la esposa a mi Señor. El Espíritu Santo está buscando y preparando la esposa del Señor. ¿Usted se anota? Por eso el tema de hoy se llama sí. ¿Qué más dice? Quiero irme con Él. Te recuerdo que Jesús en el arrebatamiento antes de la boda no va a venir a la tierra. ¿Oyó? Jesús no va a venir a la tierra antes de su boda. Jesús dice: bajará y en las nubes, en los aires tendrá el encuentro. Pero ¿quién va a llevar a la novia? El Espíritu Santo, el mayordomo. Por eso es que aquí ha venido y encontramos que el versículo 39 dice: dije a mi Señor, tal vez la mujer no quiera seguirme. Y él me dijo: el Señor delante de quien he andado enviará a su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo de entre los parientes y de la casa de mi padre. Labán y Betuel respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto, no podemos decirte que está mal ni que está bien. Como quien dice: ¿qué hacemos, verdad? No podemos detenerlo, pero tampoco podemos. Pero viene lo siguiente. Aquí viene la decisión. Rebeca está delante de ti. Tómala y vete. Nunca hubo dudas en el mayordomo acerca de que Rebeca era la que debía de ser la esposa de su Señor. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que la conoció, vio la diligencia, vio su corazón, la vio dispuesta y sabía que había una señal. Hermano, la iglesia que se casa con el Señor, no los que se congregan, tiene que amar, tiene que desear y tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo para entender que el tiempo de su casamiento se acerca y que le están enviando la oportunidad de que se prepare. Santa Cena. Santa Cena. Es una preparación. Es una manera de seguirnos sacando manchas y arrugas, porque ¿qué hace la sangre de Cristo? Cubre multitud de pecados, limpia, perfecciona. Y como nosotros la bebemos, ¿verdad? El que nos comemos al cordero, ¿qué hacemos? Que internamente la genética nuestra está cambiando.
Y ya acabamos de decir, la genética es el origen. Es el origen. Si nosotros vemos en la Biblia, Dios no vino por nosotros, vino por Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces tomó los gentiles y les dio la oportunidad de llegar a ser. En ese proceso estamos muchos, y otros ya son. Yo espero estar dentro de esos que ya son. Unos están llegando a ser. Algunos lo van a intentar y no van a dar la medida. Otros se van a quedar solamente con la información. Pero los que llegamos a ser hijos de Dios, hermano, tenemos la bendición de convertirnos en la esposa del Señor. Pero tenemos que participar. ¿Me está obligando, pastor? De ninguna manera. Solo le estoy diciendo, como usted le dice a su hijo cuando tiene la medicina en su mano: si no te tomas esta medicina, no es amenaza. ¿Cómo querés estar bien si no querés comer? Si no querés que te demos estos desparasitantes, por ejemplo. Si no permitís que te demos esta vitamina que te ponga chapuda. ¿Cómo querés verte bien si no te querés bañar? Le dice usted a su niño, ¿verdad? Si no te querés cambiar ropa. Entonces no es una amenaza, se le está diciendo las cosas que debe de hacer para no solamente verse bien, sino estar bien. Ahora, en la casa de Rebeca le están diciendo: llévatela. Pero ya es tarde. Entonces ahora resulta que hay que esperar a que amanezca. Después él y los hombres que estaban con él comiendo y bebieron, y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, todo había cambiado. Él le dijo: enviadme a mi señor, dame tu bendición. Dale la bendición a la muchacha. Pero el hermano y la madre de ella le dijeron: permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá 10, y después se irá. Es decir, le están diciendo: sí te la daremos, pero todavía no. Hay alguien que se opone a que la iglesia se vaya. Hay voluntades que están buscando impedir que la iglesia se vaya. La novia del Señor se case ya. ¿Y qué será eso? La indisposición que hay dentro de la... Porque mire, el inconveniente no era afuera, estaba dentro de la casa. El desánimo que hay en la iglesia. Cuando tú no te quieres definir, cuando no quieres que la genética de Dios se meta en ti, cuando no aceptas la palabra, cuando no recibes la palabra del Señor como deberías de recibirla, es una manera que te opones a que te vayas ya. Dices: sí, pero más adelante, cuando yo diga, no cuando tú quieres. Ahora, esa no es una decisión que a veces decimos, pero con nuestras actitudes las estamos aceptando que así son. No nos pongamos nosotros como opositores de que la iglesia, la novia del Señor, se vaya ya, porque usted debería. No, es que yo no estoy todavía preparado. Pues prepárese. Participamos de Santa Cena todos los meses, hermano. Y si siempre vas a tener el mismo tope, ¿de cuándo vas a estar preparado? 10 días. Y le dijo: no me detengas, pues que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Envíame para que me vaya con mi Señor. Aquí quiero ir cerrando. Ellos le dijeron: llevaremos a la joven y llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Estos son los hermanos de su misma casa, los parientes de ella. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Esta versión dice: me iré. Pero la versión Reina Valera contemporánea dice: sí, me quiero ir con él. Es decir, la que verdaderamente se casa con el Señor ya se quiere ir.
porque ya está preparada. Es el tiempo de amores. Es la que cuando ve Santa Cena, en lugar de empezar a mi culpa y mi grandísima culpa, no dice, eso es música para mis oídos y para mi corazón, el anhelo de ver a mi amado. Y yo cuando veo la Santa Cena, dicen algunos hermanos, yo quiero deleitarme, yo quiero ese banquete, porque eso voy a participar en la eternidad con mi Dios, con mi Señor y con mi esposo. Entonces, qué lindo es, hermano, qué lindo es cuando nosotros tenemos la seguridad de lo que queremos. Por eso le dije, si alguien está preparado para casarse, ¿quién lo puede detener? El problema es que muchos creen que están preparados y tan mal preparados están que hacen las cosas en desorden. Primero, no se casan. Segundo, se van en contra de la voluntad de la casa. No se van con la bendición. No saben que la bendición de un padre y de una madre de verdad te va a pesar en la vida, para bien o para mal. ¿En serio? No sé por qué me va así como me va. Si yo no soy tan mala persona, es que no es porque seas mala persona, es que no hiciste las cosas en el orden. Lo mismo sucede con la iglesia. Algunos dicen, pero es que hermano, mire, si yo soy tan buen cristiano, yo asisto a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto, hago lo otro. Pero hay algunas cosas en tu vida, manchas y arrugas, que tienes que ordenar, porque Dios no te va a aceptar si tú no estás notablemente vestido como Él te ha dicho. Cerremos este momento tan precioso que dice, y bendijo a Rebeca. Ella dijo, me voy. Decisión de Rebeca, me voy hoy. Sí, me quiero ir con él. Entonces bendijeron a Rebeca y le dijeron que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tu descendencia la puerta de los que te aborrecen. Y se levantó Rebeca con sus doncellas. Aquí hay otra figura. ¿Quiénes son las doncellas? Rebeca, la que se casa, y las doncellas que lo acompañan. Esas no se casan, pero se van con él. No todos los que se van en este tiempo del arrebatamiento, no todos se van a casar. Acuérdense que vendrá otro grupo de personas que van a tener que ser probadas hasta por fuego, dice la Biblia. Apocalipsis dice quiénes son estos que vienen llegando. Y alguien dice, son los que han salido de la gran tribulación, pero la esposa no va a pasar la tribulación. Es decir, son aquellos que acompañan a la novia, pero no se casaron. Ay, hermano, a mí me basta con solo salvarme. O sea, es decir, unos se van solamente a salvar, pero otros se van a casar. ¿De cuáles quiere ser usted? No, hermano, yo con solo sentirme así como en unión libre, como arrejuntado, o en buen salvadoreño, solo acompañado, hermano. Yo lo que quiero es sentir ese calorcito, con solo no quedarme en el infierno. Tú no tienes que pensar en huir del infierno, tú tienes que pensar en el amor. Dices amén, que es muy distinto ir huyendo del mal a decir, pues realmente ni siquiera me interesa saber qué pasa con el mal, porque yo sé lo que quiero y lo tengo claro y yo lo quiero seguir y lo quiero hacer. Alabamos a Cristo. Entonces esas doncellas se van. Cuando en Mateo vemos aquellas 10 doncellas, ¿verdad? Mira, ya son 10 camellos, aquí son 10 doncellas. Y dice que 5 son prudentes, 5 insensatas. Pero resulta que las 10 que sí tenían aceite y que lo tenían limitado, dice que se durmieron. De repente dijeron, llegó el esposo. Es decir, con 5 no se va a casar el novio, se va a casar con una. Esas 5 son las doncellas. Y en sí, ¿con quién se casó? Con la que está en Cantares, esa que habla de amor y destila amor. Ella duerme, come, piensa, trabaja, a saber si ya comió. Se despierta en la noche a cubrir, que no le dé frío. Es decir, es dedicada. Es una que está pendiente. Tú estás pendiente de tu amado.
pregunto. Pero allá llega el esposo, ¿verdad? A la casa, ya vengo, hay comida. Y dice la señora, no hemos hecho nada a comer, sino ay, se me había olvidado. O sea, que quiere que lo atiendan y neles pasteles, ¿verdad? Así de descuidada puede ser una iglesia que quiere todo de Dios, pero no tiene nada de amor que ofrecer. Y muchos hogares y muchos matrimonios ya cayeron en ese vicio. De las atenciones del principio ya no son iguales. Antes todos eran virtudes y todo. No te preocupes, ya lo vamos a resolver. Hoy no, puros defectos se sacan. Puros defectos. Estás gordo, y vos estás toda patarrajada. Y solo así se tratan. Toda mechuda y vos todo pelón. Así, hermano. Es decir, ya se perdió el respeto, ya se perdió la admiración. Pero la que se casa con el Señor es una que está con el ánimo, con su corazón dispuesto. Se levantó Rebeca con sus doncellas y montadas en los camellos. Por eso digo que estos camellos son los ministros. Porque ¿quiénes son las que hemos y estamos de alguna manera cargando con las doncellas? Pero con la novia y con las doncellas, con los que se van a casar y con los que también no se van a casar. Somos los ministros. Y vea y dice, y siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y partió. ¿Quién se la llevó? El siervo. El Espíritu Santo va a partir de la tierra con la novia. El novio no va a venir a la tierra. Vea, aquí, por eso aquí está lo lindo. Versículo 63, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo. Digamos que el campo es los aires, ¿verdad? Y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos, los siervos. Rebeca alzó los ojos y cuando lo vio Isaac bajó del camello. Es decir, se encontraron. Ni Isaac estaba en su casa definitiva, ni Rebeca estaba en su casa. Se encontraron en un lugar. ¿Ese lugar dónde sería? Los aires, los cielos, que no será la morada definitiva. Es ahí donde se encuentran. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es decir, vino al encuentro. La novia, la doncella, no lo conocía. Lo veremos cara a cara, pero hoy solamente nos han hablado de él, dicen amén. ¿Por qué lo conocemos? Porque nos han hablado de él. Pero cuando lo veamos cara a cara, todo será más lindo, hermano. Ay, yo por eso me gustan las cosas que pasan en el Facebook y todo eso, porque ahí la gente es amor a primera vista y dice, hasta el día del encuentro en el aeropuerto, neles pasteles. Eso no es cierto. No se parecen de ninguna manera esta historia a esas que son ficticias, y muchas de esas, la mayoría, son falsas. Hasta para mostrarte una fotografía llenísima de qué cosas le ponen para verse lindas, y se pueden cambiar las edades, se pueden cambiar. Aparece uno que vive en Nueva York y por cierto, ¿verdad? Y no vive en Nueva York porque el hermano de Nueva York por aquí cerca se congrega. Quizá en helicóptero, en avión viaja todos los días para venir aquí a la iglesia. En el trabajo, y no trabaja. Dios santo, qué falsedades, ¿verdad? Pero aquí no había falsedad. Aquí la cosa es tremendamente genuina. Bajó del camello. ¿Quién es ese hombre que camina a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi Señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Es decir, era una manera de reconocer una autoridad. ¿Entendió por qué en la iglesia se ponen las hermanas un velo? Es una manera de respeto, no al pastor, no a la iglesia. Usted se cubre para el Señor.
Ella se cubrió, se puso el velo. Y hermano, me dijo alguien, pero ¿y aquí en la iglesia por qué se ponen velo un ratito? Porque la Biblia dice que se cubren las hermanas para dos cosas: para orar y para profetizar. Pero es que a mí no me enseñaron así. Pero es que no es lo que te enseñaron, es lo que la Biblia nos enseña. Donde quiera que ores, tienes que cubrirte tu cabeza, porque esa es una manera de respeto. En algunas iglesias dicen, para mayor respeto, póngase de pie para leer la Biblia. Algunos con ponerse de pie no están honrando a Dios, porque ese velo es un respeto, es un reconocimiento. Entonces aquí ella está reconociendo que Él no solamente es mi Señor, a partir de ahora es mi esposo. Por eso las hermanas, cuando se casan, el reconocimiento de que ese hombre es una autoridad, es una bendición. Pero viene otra que no se ha casado. Ay, ¿cómo le mereces que la trates así con gran respeto? Así te tienen. Y hermano, ¿pero quién te lo viene a decir? Tal vez alguien que nunca ha vivido la experiencia tan linda de que una mujer se sujete a su esposo. Sujétese a su esposo. Y esposo, no se pase. Sujeción no es esclavitud, de ninguna manera. De ninguna manera. La Biblia dice honra. Honra. El matrimonio, que es una honra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los esposos es tratar con honra a nuestras esposas. Y la bendición que nos da que se nos sujeten, realmente esa bendición para que nos pasemos, porque también de todo eso vamos a dar cuentas delante de nuestro Dios. Entonces ella tomó el velo y se cubrió, y el siervo contó todo a Isaac lo que había sucedido. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y fue ella su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ve que fueron a una casa de su mamá. Yo por eso me la pienso llevar donde mi mamá, pero ella ya no estaba. Ella ya no estaba. Por eso la pudo llevar así. Oye, ¿de acuerdo? No es que usted va a exponer a esa muchacha a que vaya a recibir órdenes suyas y órdenes de la suegra. Perdón, suegra, pero es que está muy mal, está trillado el tema de las suegras, de las nueras, o de los suegros y de los yernos. También, hermano, porque nos pasamos. Si yo no me voy a casar con alguien para que me deje de mandar mi mamá, para que me mande otra señora, se trata de empezar una nueva vida. Por eso les digo lo que la Biblia enseña, que el hombre deje a su padre y a su madre. Es decir, salgan de esa casa, es lo mejor, es saludable. Lo que te vas a ahorrar de un alquiler o de la compra de una casa, no sabes en salud, hermano, todo lo que te va a traer, incluso hasta la pérdida de tu matrimonio. ¿Por qué? Porque, pues sí, y como no vas a querer que se metan los suegros si estás en la casa de ellos. Para empezar, usted tiene que saber que quien manda en esa casa es el dueño de esa casa. Cuando usted está alquilando una casa y de repente aparece el dueño, llega revisando todo y toma decisiones, no le pide permiso a usted. Voy a cambiar el techo, lo va a cambiar porque él dice en su casa. Pero yo alquilo, sí, pero el dueño soy yo. Y si no le gusta, váyase. ¿A cuántos le han dicho así en una casa donde están con sus suegros? Y si no te parece, andate. No, hermano, entonces lo mejor es vivir solos para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Entonces aquí Isaac, Dios le dio la bendición de una esposa que tenía la decisión en su corazón. Ve, míreme, sí, quiero irme con él. Se quiere poner de pie, quiero bendecirlo. Vámonos con el Señor. Vámonos con el Señor. Que no sean otros los que tomen decisión por usted. 10 días más que se quede hasta que pase. No, hermano, la decisión es tuya, pero también las consecuencias, para bien o para mal, también son tuyas. En la administración de la iglesia, de igual manera, la palabra tú decides si la recibes o la rechazas. Si tú ves la Santa Cena como algo, a la otra vez, hermano. No,
No desperdicie las oportunidades que Dios te da. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te agradecemos. Me ayudan los hermanos que vamos a ministrar la Santa Cena. Hoy te agradecemos, Señor, esta bendición que nos das de estar ante ti y delante de ti, Señor. Vamos a participar del Cordero que fue inmolado. Vamos a comernos al Cordero, pero también nos vamos a beber su sangre. Porque la obediencia, Señor, y el estar preparados para ti, Señor, tiene que ver con esa obediencia y con el deseo de que esa genética tuya, Señor, esa identidad tuya venga sobre nosotros. Hoy nos cubrimos con tu sangre. Bendícenos, Señor. Derrama tu presencia, derrama tu gloria sobre nosotros. Levanten sus manos y bendigamos. Dile, Señor, que los elementos que hoy vamos a participar, a partir de este momento espiritualmente sabemos que es el Cordero de Dios el que yo voy a comer. Ese que no me condena si yo solamente confieso mis faltas. Señor, perdónanos. Quita toda transgresión, todo pecado y aún toda iniquidad. Señor, yo lo que deseo en mi vida es agradarte. Entiendo que estoy en proceso de perfeccionamiento, pero quiero ser correcto, Señor, delante de ti. No puedo mentirte, no puedo engañarte, Señor. Quiero mejor tomar las decisiones que tenga que tomar ahora para que pueda disfrutar y deleitarme delante de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, hoy vengo a bendecir, Señor, este momento, y que sobre cada vida, sobre cada hermano, Señor, que hoy vamos a ministrar con tu Santa Cena, tu bendición, Señor, sea sobre ellos. Ayúdanos a cambiar, Señor. Cámbianos tú, Señor. Danos ese carácter, danos esas fuerzas, Señor, para negarnos a nosotros mismos, y que sea tu presencia, que sea tu gloria la que venga sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.